Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. Ahí está, Excel. Vamos a hacer otro trabajito práctico en Excel y en esta ocasión vamos a utilizar las herramientas para lo que ha sido diseñado el Excel, que es para hacer algunas cuentas, algunos cálculos. Vamos a utilizar en este caso el campo acá, modificar, donde tenemos en el ítem que dice autosuma. Acuérdense que siempre que tenemos una flechita, quiere decir que si yo presiono ahí se va a desplegar algún menú, ¿sí? Ya lo habíamos visto, creo que esto, no sé si lo vimos en el Word, pero todos los ítems que tenga una flechita quiere decir que tiene alguna otra función. Por ejemplo, como estaba mostrando acá, el subrayado, fíjense que negrita solo tiene negrita, cursiva solo tiene cursiva, subrayado tiene una flechita. Si hago clic en la flechita se me despliega un listado donde de 2, 3, 4, 5 ítems, depende, donde me deja seleccionar alguna de las herramientas de esa herramienta. Entonces lo que vamos a utilizar es en el ítem autosuma, hago clic en la flechita y se me despliegan varias funciones, las funciones más sencillas, tal vez algunas de las más utilizadas. Cabe destacar que funciones el Excel, vamos acá a lo que hice fue en autosuma poner más funciones y yo voy acá a seleccionar todo, o sea que me muestre todas las funciones, y fíjense la cantidad de funciones o el tipo de cuenta o el tipo de cálculo que puede hacer el Excel, no sé cuántas tiene, pero debe tener 200, 300 por lo menos, muchísimas, ¿sí? Es casi interminable la cantidad de funciones que puedo hacer con el Excel, más las que uno puede hacer a mano. Vamos a hacer en esta ocasión una, la vamos a hacer a mano para ver cómo funciona esto de las fórmulas. Vamos a hacer la primera fórmula, la más sencilla, que es una suma. Tenemos una serie de ítems, supongamos que tenemos, en este caso para el ejemplo vamos a utilizar los números del 1 al 10 nomás, y yo quiero sumar todo esto, ¿no? Quiero que el programa me sume todos estos ítems que podrían ser precios, podría acá decir 22,30, 24,50, 150,32, 1038,44, no sé, diferentes importes o números que pueden ser cantidades, no importa, digamos, si es moneda, si son gramos, si son números enteros. Lo que vamos a aplicar es una suma y el programa entonces me va a dar el total. Esto funciona de la siguiente manera: yo tengo en este rango entonces todos los importes o todos los números que yo quiero sumar, y voy a seleccionar una celda, voy a hacer un clic encima de una celda donde quiero que me aparezca el resultado. En este caso yo voy a seleccionar esta celda, la B13, ¿sí? Voy a decirle entonces que la fórmula que quiero insertar en B13 es una suma. ¿Una suma de qué? Me va a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Fíjense un detalle. Yo dejé una celda en blanco a modo de un espacio, digamos, ¿sí? Entonces, esta celda que está en blanco no quiero que esté incorporada dentro de el rango que va a sumar la fórmula que va a estar en B13. Entonces yo voy a seleccionar con el mouse, voy a hacer clic encima de la primera. Claramente lo que hace el Excel es me toma todo desde la primera celda que tenga algún dato, en este caso es B2, hasta la anterior a la celda donde va a quedar el resultado. Pero yo esta última celda, insisto, no la quiero integrar en este rango donde están los datos que va a sumar. Entonces voy a pararme en B2,
acuérdense de la cruz blanca gordita. Voy a hacer un clic, voy a mantener apretado, voy a arrastrar el mouse hasta la última celda donde tenga un número, un dato. Ahí lo que hago es enter. Entonces esta celda me está sumando todo este rango. Fíjense que yo, al pararme encima de la celda, en la barra de fórmulas me muestra cuál es la fórmula que está aquí. Si yo me paro en esta celda, en B2, me informa la barra de fórmulas qué número hay, ¿sí? Pero acá solamente hay un número, un dato. En cambio, en esta celda lo que hay no es el número 55. El número 55 aparece como el resultado de la suma de este rango. Y fíjense esta particularidad. Todas las funciones en Excel siempre empiezan con un símbolo igual. A cualquier celda que yo le ponga un símbolo igual adelante, luego puedo escribir una fórmula. Digo, ahora vamos a aplicar las que vienen predeterminadas en el sistema, que se arman solas, digamos, pero vamos a escribir una. Esto tiene una sintaxis, como se escribe esto aquí, tiene una sintaxis. Entonces, primero empieza con el símbolo igual, después sigue en letras la fórmula que va a cumplir, y el rango, o sea, voy a sumar, ¿qué cosa? Esto, lo que está entre paréntesis, y se escribe de esta manera, paréntesis, la primera celda, 2 puntos, la última celda. Fíjense que no dice B2 más B3 más B4 más B5 más B6, igual, suma, paréntesis, la primera celda, 2 puntos, la última celda, paréntesis. Entonces, a prestar atención a esta diferencia. Una cosa es cuando la celda tiene un dato en particular, y la otra es cuando está la fórmula. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque mañana estos números, estos ítems, estas cantidades pueden variar, y yo las tendré que borrar para utilizar esa misma planilla con otros datos. Voy a borrar todos estos datos. Los selecciono el rango, suprimo y se borra. Obviamente la celda B13, donde sigue estando la fórmula, va a 0. ¿Por qué? ¿Tengo entre B2 y B13 algún dato? No. Vamos a ponerle, entonces, yo lo que hago, digo, insisto lo que quiero explicar, cuando yo quiero volver a utilizar esa fórmula, cuando quiero volver a utilizar esa planilla, esa hoja o lo que sea, no voy a borrar la celda donde está la fórmula. Lo que voy a borrar es el rango o las celdas donde están los datos que quiero que se apliquen en la celda que corresponda. Entonces vamos a poner acá otros datos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La celda B13 sigue manteniendo esta fórmula, yo no la borré, y lo que cambió fueron los datos dentro del rango que suma esta fórmula. En este caso hay números 1, son 10, obviamente me suma 10. Vamos a hacer otra... un detalle con respecto a esto. Si yo acá en B1 pusiese un número, fíjense que el 10 no cambia. Y si acá pongo un número 1, sigue sin cambiar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el rango que está sumando esta celda es de B2 a B11. De acá a acá. Esta primera no está integrada dentro del rango y esta última tampoco. B1 ni B12. B1 y B12 no están dentro del rango, ¿sí? El Excel es algo inteligente, por así decirlo, y entonces acá me pone una flechita verde en la esquinita de la celda. Si yo me paro ahí, me sale un cartelito y me dice: la fórmula omite celdas adyacentes. Está entendiendo
el Excel, que hay números por encima y por debajo del rango que no están siendo que están siendo omitidos, como bien la palabra lo dice acá, dentro del rango que se suma. Entonces me dice, ojo, señor, señora, si usted puso estos números para que se sumen, mire que no se están sumando, porque el rango es este y no es este. ¿Se entiende? Bien, vamos a hacer otra acá. Volvemos 1, 2, 3, vamos a completar hasta el 10. Esto que estoy haciendo ahora lo hicimos en el TP anterior, creo, en series lógicas. Me voy a volver a parar en esta celda, en la fila 13, y voy a utilizar otra de las formulitas que tenemos acá a mano, que es promedio. Promedio, ¿qué es promedio? Se acordarán de el colegio, cuando teníamos, quizás alguien cursó con el sistema de trimestres, donde teníamos un 10 en el primer trimestre, un 6 en el segundo y un 1 en el último. Entonces el promedio era, se sumaban las tres notas y se las dividía por 3. Eso me daba, bueno, ahora no hice la cuenta con los números que dije, pero eso me daba el promedio, y dependiendo del promedio, si era inferior a 6 tenía que dar algún cuatrimestre, si era superior a 6 aprobaba, etcétera. Entonces el promedio es, sumo todos los ítems que tengo y los divido por la cantidad que hay. Por ejemplo, en este caso, lo que va a sumar, el promedio que me va a hacer es, me va a sumar todos estos ítems y me los va a dividir en 10. Promedio. Igual, acuérdense de la sintaxis, importantísimo, y para no meter el dedo y equivocarse y borrar el igual o algo. Promedio de la celda D2 a la D12. Lo mismo pasa acá, como recién en la suma me está queriendo agregar esta última celda. Yo no voy a querer en este caso, tal vez sí, tal vez no. Yo en este caso no quiero, porque la voy a dejar vacía a propósito. Y si yo pusiese un número acá para acordarme de algo, lo que sea, o como una notita o algo, me lo va a sumar, y yo no quiero que esta celda sea sumada, quiero que quede por fuera. Voy a volver a seleccionar entonces las celdas solamente donde tengo números. Ahí me dice entonces que si yo sumo todos estos números y los divido en 10, me da 5,5. Acá teníamos una suma, y la suma de los números del 1 al 10 es 55. Entonces tiene sentido que la suma de los números del 1 al 10 dividido 10 sea 5,5. Matemática básica. Vamos a hacer de vuelta. Perdón, utilizo acá los mismos números arriba, pero es para que se entienda. Ya utilizo siempre los mismos para que se entienda bien claro y rápido. Viendo los resultados vemos enseguida qué función estamos aplicando. Vuelvo a desplegar aquí el menú. Suma lo utilizamos en la primera columna, en la B. Promedio lo utilizamos en la otra, en la D. Vamos a poner máximo. Lo mismo que me diga en la celda F13 cuál es el número más alto. Máximo es, me dice, bueno, de todo este conjunto de números el más alto es tal. Claramente el más alto de los números del 1 al 10 es 10. Lo inverso, obviamente, va a pasar cuando yo utilice esta otra función que se llama mínimo. Perdón. ¿Qué número me va a tirar cuando yo ponga mínimo? Perdón, primero hay que seleccionar la celda donde quiero la función. Ahora llamo a la función mínimo. Vuelvo a seleccionar el rango que deseo. ¿Qué número me va a tirar cuando con la fórmula mínimo? El 1, porque es el número más chico. Vamos a probar con otra.
voy a ir hasta el 10, me paro en esta celda, yo en esta quiero insertar la fórmula que sigue y la fórmula va a ser contar. Va a contar de la J2 al J11, enter. ¿Y cuántos números tengo? Del 1 al 10 en esta columna. ¿Cuántas celdas tengo? ¿Cuántos números tengo ahí adentro? 10. Si yo quitase alguno, ¿cuántos tengo? 9. Quito otro, ¿cuántos tengo? 8. Quito otro, ¿cuántos tengo? 7. ¿Sí? Sencillo, bien sencillo. Estas primeras fórmulas aquí son bien sencillas. Uno se hace el lío más en esto de cómo aplicarla, en esto de dónde pongo la celda, profe, la celda no me da el número que me tiene que dar. Bueno, hice algo mal en la operatoria esta de cuando yo tengo un rango de celdas, hice alguno mal de los pasos esto, de decir, bueno, me paro en esta celda, voy, llamo a la fórmula que necesito, selecciono bien el rango que quiero que me cuente, hago enter. Si yo hago enter antes, selecciono mal el rango, la fórmula la inserto en otro lado, no va a funcionar, ¿sí? Hay un paso a paso, un procedimiento que hacer para que esto salga bien, ¿sí? Tenemos que saber utilizar bien la herramienta. El martillo no lo agarramos del lado de la cabeza donde golpea, lo agarramos del mango. Si lo agarro al revés no funciona. Bien, y aquí en vez de poner 1, 2, 3 hasta el 10 puse el 10 hasta el 100 y la suma me dio 550. Tiene lógica, ¿no? Todos estos números de los resultados tienen lógica en función de la función que agregué aquí. Vamos a hacer una otra suma. Ahora vamos a sumar, supongamos que estos son no sé, estos son los resultados de las ventas del día lunes, estos son los resultados de las ventas del día martes, miércoles, jueves, viernes, no me gusta trabajar ni los sábados ni los domingos, trabajo de lunes a viernes nada más. Bueno, sí, trabajo los sábados, ok. Y encima es el día que más vendo. Bien. En esta celda, entonces, supongamos en N13, lo que yo voy a querer hacer acá es que me sume el total de las ventas de todos estos días. ¿Qué tengo que sumar? ¿Tengo que sumar todas las columnas? No. Cada columna tiene su número, su total, su subtotal, ¿sí? A ver, perdón, no quiero marearlos, pero acá tengo una suma, acá tengo un promedio, acá tengo un máximo, mínimo, no importa. Digo, vamos a tomar, ya que tenemos estos números acá, vamos a probar a hacer otra función aprovechando estos números, no importa. Supongamos que estas celdas que tengo aquí, no importa ahora la función que tienen, supongamos que son todas sumas, que son todos subtotales diarios, ¿sí? Entonces yo en esta celda lo que voy a querer hacer es sumar los totales de cada uno de los días. Ahora yo lo voy a hacer a mano, me paro en la celda donde tiene que aplicarse la fórmula, voy a la barra de fórmulas y escribo igual, que es con el shift y el de los números que tengo arriba del Q, W, E, R, T, Y, U, O, P. Arriba de la P está el 0, arriba del 0 está el igual. Acuérdense que el signo para que salga el signo que está arriba de otro en la tecla, tengo que apretar el shift y el 0. Se los voy a mostrar en el teclado, que siempre lo tengo acá a mano. Acá tengo, bueno, este teclado tiene otra distribución. Yo el igual lo tengo arriba del 0. En este caso acá hay un paréntesis y el igual está acá. Pero yo tengo el igual, lo tengo arriba del 0. Entonces para que salga el símbolo igual, si toco esta tecla sola, va a salir el 0. ¿Cómo hago para que salga el igual? Bueno, me tengo que ayudar con el shift, que es esta tecla que está acá o esta tecla que está acá. Cumplen la misma función.
voy a apretar, entonces es una combinación de teclas, como siempre les digo, aprieto una, mantengo apretado, luego aprieto la otra. Entonces yo lo que hice fue apretar el shift, mantuve apretado y apreté el 0, que me salió el igual, ¿sí? En mi teclado ustedes no lo ven, pero yo el igual en mi teclado lo tengo arriba del 0. Volvemos al Excel. Entonces estábamos acá escribiendo la fórmula y voy a poner igual, suma. Le estoy diciendo que lo que tiene que hacer esa celda es sumar. Voy a abrir paréntesis y le voy a decir entonces que me va a sumar la celda B13 más, perdón, D13 más D13 más F13 más H13 más J13 más L13. Fíjense que cada una de las celdas, a medida que lo fui escribiendo, el Excel me fue marcando cuál es la celda que yo estaba escribiendo, y me fue poniendo incluso B13 acá tiene un color azul, no sé si se aprecia en el video, y esta celda está en color azul. Acá D13 tiene un color rojo, esta celda está en rojo. Acá F13 tiene un color violeta, el número está en violeta, ¿sí? Voy a cerrar ahora el paréntesis porque ya tengo todas mis celdas y le voy a dar Enter. Entonces acá en esta celda en N13 hice una suma, en este caso no en columnado sino sobre la fila 13, sobre algunas de las celdas de la fila 13. No, en este caso no estaban una pegada a la otra, por eso hice esto, por eso lo hice a mano, ¿sí? Este total me da, bueno, 631,5. Si sumamos todos estos ítems me va a dar ese resultado. Supongamos también que además yo acá tengo los importes de lo que son las ventas, pero ese mismo día yo tengo más abajo lo que son las compras, las cosas que gasté, digamos, pagué la luz, el negocio, vino el proveedor, le pagué lo de la mercadería que me trajo. Bueno, estaría gastando poco, ¿no? 8 pesos, 6 pesos, 2 pesos ya no existen, pero a modo de ejemplo nomás. Entonces estos importes siguen correspondiendo al día lunes, al día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero aquí tengo lo que vendí, entró la gente, me compró un producto, vendí esto. Aquí vino el proveedor, le pagué esto, vino la boleta de la luz, le pagué esto, vino la boleta de la gas, le pagué esto, el empleado, le pagué su sueldo, le pagué esto, a aquel le pagué tal cosa, al vecino le pagué tal otra que le debía, voy a volver a hacer esto, voy a volver a hacer las sumas. Y aquí lo que puedo hacer es, en vez de abrir y seleccionar suma, puedo seleccionar directamente encima de autosuma, que es la función suma. Selecciono el rango, autosuma, selecciono el rango, autosuma, selecciono el rango, enter, autosuma, selecciono el rango, enter, selecciono celda, selecciono fórmula, selecciono rango, enter, selecciono celda, selecciono fórmula, selecciono rango, enter. Entonces en esta voy a hacer una autosuma, pero una autosuma ¿de qué? Lo mismo, acá voy a arreglar esto y le voy a decir que me sume. N13 no, lo borro. Voy a decirle que me sume B6, que es esta celda que está acá, más D6, no, 6 no, 20, me estoy equivocando,
B20, ahí está, más D20 más F20 más H20 más J20 más L20. Bien, enter. Eso me da un total de gastos. El día lunes gasté 6 pesos, el martes gasté 10, el miércoles gasté 21, el jueves gasté 16, etcétera. La suma de los gastos de toda la semana me da esto. ¿Cuánto me quedó entre las ventas y las compras, entre el ingreso de dinero y la salida de dinero? ¿Cuánto me quedó? Bueno, vamos a hacer la diferencia acá. La diferencia es una resta. La resta también la voy a hacer a mano. Verán que, aunque la suma, división, multiplicación son las fórmulas más utilizadas en matemática, las más sencillas, las más básicas, no las tengo aquí nomás, esas las tengo que escribir y vamos a hacer otro video con fórmulas. Este es el primer video sobre fórmulas y es a modo introductorio para que vayan viendo cómo funcionan, dónde ubicarse con la celda, dónde ubicar la celda, ir viendo algunas cosas sencillas. Vamos a hacer por lo menos un video más con fórmulas, que es un tema bastante largo, pero vamos a hacerlo lo más simple, lo más básico, lo más usado, Ahora vamos a ver las que hay acá. En el próximo video introduciremos algunas fórmulas a mano. Decía entonces que yo en esta celda que está aquí quiero hacer la diferencia, quiero saber entre el total de lo que vendí más el total de lo que gasté. Bueno, ¿cuánto me quedó? Me paro en la celda donde quiero que se vea el resultado, voy a la barra de fórmulas, inserto un igual, le aviso al Excel que voy a insertar una fórmula en esta celda y le voy a decir que la celda N13 la voy a restar, el símbolo de menos, a la fila N20. Yo ahora lo que hice fue hacerle un clic, puse el igual, hice un clic encima de este primer ítem, después puse el menos y después hice un clic encima de N20. En este caso, en vez de yo escribir la letra y el número de la letra de la columna y el número de la fila para indicar cuál es la celda que quiero que se sume, se reste, etcétera, lo que hice fue lo seleccioné con el mouse. A veces funciona, a veces no, hay que ir probando, Lo importante es tener bien en cuenta qué es lo que yo estoy escribiendo la fórmula para que funcione. Ahí terminé, digamos. Yo quiero hacer una resta de un número menos otro número, lo que contiene una celda menos lo que contiene otra celda. Voy a hacer enter. Me va a decir entonces que el resultado de 631,5 menos 80 tendría que haber agrandado el zoom antes. El resultado entonces les decía que de 631,5 menos 80 es 551,5. Facturando esto semanalmente en un negocio me voy a la bancarrota en 2 meses. Pero bueno, vamos a repasar. Entonces tengo un rango de ítems que quiero contar, que quiero sumar. Me voy a parar en la celda que quiero que me dé el resultado de la fórmula que voy a insertar, y aquí tenemos suma, promedio, contar, máximo y mínimo. En esta, acuérdense que hicimos suma, acá insertamos promedio, en esta habíamos puesto el máximo, en esta habíamos puesto el mínimo, en esta habíamos hecho un contar, me cuenta la cantidad, acá no me suma, ni me resta, ni me divide, ni multiplica, simplemente cuenta de acá hay un ítem, acá hay dos, son dos ítems, aquí hay tres ítems, hay tres ítems, ahí acá está, hay otro ítem, ¿sí? Acá no hay una fórmula en tanto, insisto, multiplicación, división, suma, resta ni nada. Acá lo que hace es cuenta. Acá teníamos otra suma, muy bien, acá tenemos otras sumas, ok. Entonces, selecciono la celda,
pongo la fórmula, selecciono el rango, enter, ¿sí? Pueden probar entonces con estas sencillas, con estas fórmulas sencillas, con las que estén a mano en la barra de herramientas del Excel, suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Los voy a dejar que hagan algunas cuentitas simples o más difíciles, si quieren, con números más grandes, con decimales, como quieran. Pruébenlo, prueben, toquen, hagan la prueba. Vamos a usar entonces, les decía, hoy usamos estas fórmulas que tenemos acá. La próxima vamos a hacer algunas a mano. Podemos utilizar algunas de las que están acá. Podemos utilizar alguna de esta lista enorme que tiene el Excel de funciones. Vamos a utilizar alguna de esas, si no vamos a manualmente agregar alguna. ¿Qué podemos agregar a esto? Vamos a hacer lo siguiente. Acá yo estoy eliminando unas columnas. Después vamos a ver en otro video, vamos a ver cómo insertar, eliminar columnas y filas si me hace falta. Voy a mostrarles otra cosa. Supongamos que yo no tengo estos espacios, los borré a propósito, esas columnas que separaban las borré a propósito. Supongamos que entonces yo tengo los ítems, vamos incluso a borrar esto para que se vea bien cómo funciona. Yo sé que aquí en esta celda, como les decía, me va a sumar todo lo que yo tenga acá, y vamos a hacer una cosa, vamos a ir desde la primera hasta la última. Yo sé que entonces en esta celda me va a sumar todo lo que va a contener este rango, desde B2 en este caso hasta B12. Sé también que en esta celda me va a sumar lo de la columna de al lado, pero de la columna C del día martes. En esta celda me va a sumar lo de la columna D, lo del día miércoles, y así todos los días. ¿Qué puedo hacer yo para entonces no tener que insertar a cada rato la fórmula, insertarla una sola vez y que me funcione para todo el resto de los ítems que tengo acá? Insertada ya la fórmula, lo que hago es me paro en el vértice inferior derecho donde está el cuadradito, me va a aparecer el puntero del mouse, me aparece una cruz negrita ahí, flaquita. Lo que hago es hago un clic, mantengo apretado y voy a estirar hasta la celda donde yo quiera que esta fórmula se repita. Lo que estoy haciendo acá, fíjense, es diciéndole al Excel que esta fórmula que tengo acá también va a trabajar acá, va a trabajar acá, va a trabajar acá, acá y acá. Pero obviamente en esta celda me suma lo de la columna B, B2, B11, ¿sí? Vamos a modificarlo, B2, B11, no, vamos a incluir la celda 12, ahí está, ahí me muestra que el rango que seleccioné es B2, B12, perfecto, enter. Entonces les decía, esta celda me va a sumar lo que hay en B, pero esta celda me va a sumar lo que hay en B, o me va a sumar lo que hay en C. Me suma lo que hay en C, El Excel es inteligente de alguna manera en esto, y me completa, digamos, me cambia automáticamente cuando yo arrastro esta fórmula, la arrastro, entiende el programa que obviamente en esta celda me tiene que sumar lo que hay en G y no lo que hay en la primera. ¿Se entiende? Entonces vamos a ingresar acá algunos importes: 10, 20, 30, 40, 50, 60, escribí cualquiera, 80, 90, 100, 200, 500. Ahora sí estoy facturando un poquito más. Fíjense que automáticamente entonces esta celda, a medida que yo estaba ingresando los importes, lo que hace es va sumando.
10, 20, 30. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Va cambiando automáticamente, se va actualizando a medida que se van ingresando importes, ¿sí? A ver si le puedo hacer un truquito. Ahí está. No, vamos a hacer esto. Aquí vamos a insertar 20, 40, 60. Que me autocomplete. Muy bien. El miércoles vendí 10, 30, 50, 70. Vamos a seleccionar, esto hicimos la otra vez, en series lógicas, selecciono las celdas o el rango donde están los datos, me voy hasta aquí, estiro, me va a completar con números impares en este caso. En realidad, bueno, son pares, porque terminan en 0, pero 10, 30, 50, 70, 90. No importa, es para el ejemplo. 15, 30, 45. Acá me va a sumar de a 15. 3, 6, 9, 12. Aquí voy a sumar de a 3. Acá estoy metiendo cualquier número para el ejemplo, Y fíjense una cosa, a medida que yo voy ingresando números acá, no solamente se va cambiando la celda que guarda el subtotal del día, sino que se va cambiando la celda donde está el total de la semana. Lo voy a dejar señalado. No lo puedo dejar señalado, pero presten atención a esta celda, que es la que hace el total de los subtotales de los días. Ahí agrego 20 pesos, acá voy a agregar 2 pesos, va a decir 4.400. Acá voy a agregar 100 pesos, va a decir 4.500. Acá voy a agregar 500 pesos, va a decir 5.000. Acá voy a agregar 1.000 pesos, va a decir 6.000. 800, 6.800, 200, va a decir 7.000. 600, 7.600, 400, 8 pesos más, ¿sí? Y además también se fue modificando esta otra celda donde está, acuérdense, la resta que yo hice a mano, que es lo que hay en esta celda, en I13, menos lo que hay acá. Vamos a modificar estos, voy a borrar. Aquí voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que me sume de B16 a B18, y entonces yo voy a arrastrar esta celda, la voy a agarrar y la voy a arrastrar hasta allá. Gaste 20, gaste 30, gaste 40. Ahí me está sumando. Me está sumando aquí el subtotal diario y me está modificando también este número, la resta, automáticamente lo va haciendo el programa a medida que yo voy ingresando los datos. ¿Se ve cómo trabaja? Bueno, esta es una introducción a lo que son las fórmulas en Excel. Lo que hay que agarrarle la mano. Acá las fórmulas se van aprendiendo a medida que yo voy necesitando utilizar ciertas fórmulas. Puedo preguntarle al profesor, le puedo preguntar a un amigo, le puedo preguntar a un sobrino, a mi hijo, a alguien que sepa, a alguien que trabaje con Excel. Puedo buscar en Google, puedo preguntarle a Microsoft. Puedo preguntar en foros. Las fórmulas uno va aprendiendo a hacerlas, ese no es el mayor problema. Lo que hay que tener en clarísimo es cómo trabajar con las fórmulas en esta secuencia, en este orden en que yo tengo que hacerlas, que insertar las fórmulas, y prestar atención siempre a qué objeto selecciono, qué ingreso ahí, cómo se lo aplico, este paso a paso de cómo se hace esto es lo que hay que aprender. Las fórmulas, insisto, uno va aprendiéndolas un poco con el tiempo a qué fórmula necesito para qué trabajo, ¿sí?
Trabajito, videíto introductorio a trabajar con celdas. El próximo video va a ser un poquito más complejo, vamos a ver algunas otras, vamos a aplicar estas y más fórmulas, más cuentas, vamos a darle un poquito más de vida a lo que estamos viendo, quizás ingresamos algún color, algún borde, vamos a ver, como para que esto, la pantalla esté más separada y se vean y se vea un poquito mejor y más claro dónde están las celdas, dónde van los totales y esas cosas. Espero haber sido claro, espero que se haya entendido. Los dejo que practiquen un poco esto que hicimos hoy. Muchas gracias, nos vemos el próximo video.